Estimadas y estimados, en este video vamos a ver ya un ejemplo de aplicación y solución de un modelo de flujo máximo. Para la construcción y solución de modelos de flujo máximo necesitamos obtener de un caso real la información del nodo origen, desde donde sale el flujo, y el nodo de destino, el sumidero, a donde llega todo ese flujo. Necesitamos la información también de los nodos intermediarios, así como sus capacidades para recibir flujo y para enviarlo. Esa información de los puntos de origen, intermediarios y destino con sus capacidades de flujo se requieren para poder construir el modelo de red con el cual determinemos el flujo máximo desde el nodo origen hasta el sumidero. Vamos a aplicar este algoritmo. Primero identificamos en una red los nodos origen y destino, identificamos la capacidad más alta de salida del nodo origen, usamos un proceso de etiquetado donde documentemos la capacidad más alta recibida de un nodo intermediario y desde qué nodo viene, lo vamos a ver en este ejemplo, y repetir este proceso como si el nodo intermediario fuera el origen para ir avanzando en la red. La nomenclatura que estamos utilizando de un nodo I a un nodo J, recordemos, lo vimos en un video anterior, CIJ es la capacidad que sale del nodo I al J y CJI es la capacidad de flujo que puede transitar del nodo J al nodo I, es decir, en sentido inverso. C es la capacidad y J son los números de nodo, y vamos a incluir esta variable que se llama K, y la K va a ser el flujo mínimo de un camino que va a ser seleccionado al aplicar este algoritmo. En el proceso de aplicación de ese algoritmo y en el proceso de cálculo del valor de K para cada iteración, vamos a actualizar las capacidades de flujo de los nodos en la red con esta fórmula. Vamos a ver cómo se aplica y vamos a continuar actualizando los valores de flujo de la red como un proceso intermedio, y al final el algoritmo se detiene cuando dentro de esa actualización de flujos ya no hay una ruta de avance y el valor de flujo máximo que estamos buscando es simplemente la suma de estas Ks del camino seleccionado. Vamos a ver cómo se aplica esto a un ejemplo para que quede claro. En este ejemplo nos piden determinar el flujo máximo entre los nodos 1 y 5. Primer paso, identificar los nodos origen y destino. El nodo origen es el nodo 1, el destino es el nodo 5. Identificar la capacidad más alta que sale del nodo origen. ¿Cuál es la capacidad más alta? Es 30. Vamos a hacer como paso 3 un proceso de etiquetado. Identificamos la capacidad más alta al nodo al que llegamos, al nodo intermediario, con esta etiqueta, donde AJ es la capacidad de flujo que recibe, en este caso, el nodo de este arco, el nodo 3. ¿Cuál es la capacidad de flujo que recibe el nodo 3? 30. Y la I representa el nodo del cual proviene ese flujo, en este caso proviene del nodo 1. Repetimos el proceso como si este nodo intermediario fuera el nodo origen. Ahora nos preguntamos, de este nodo, ¿cuál es el flujo máximo de salida? Sin regresar al nodo origen. El flujo máximo de salida es 20, lo cual nos lleva ya al nodo 5, que es el nodo destino. Hacemos el proceso de etiquetado. ¿Cuánto flujo recibe este nodo? 20 unidades de flujo. ¿Y desde qué nodo viene ese flujo? Desde el nodo 3. Ahora calculamos el valor de K. Ya tenemos un camino y el valor de K va a ser el flujo mínimo de este camino seleccionado. Hay un flujo de 30 en la etiqueta y hay un flujo de 20. El valor mínimo entre ambos es 20. Ese valor de K nos va a servir para actualizar los flujos con esta fórmula. C y J y también JI.
Entonces, el primer camino que encontramos es del nodo 1 al 3. Por lo tanto, la primera actualización, la primera C, queda descrita de esta forma. C, o la capacidad actualizada del nodo 1 al 3 y del nodo 3 al nodo 1. La capacidad de salida del nodo I es 30. Le quitas el valor de K, que es 20. Le colocas la coma. Y después el flujo del nodo K, que es 0. Y le sumas el valor mínimo de K, que es 20. La actualización queda restando 30 menos 20 es 10 y 0 más 20 es 20. Ese es un arco del camino seleccionado en azul, pero nos falta otro arco que es del 3 y 5. El flujo que sale del nodo 3 es 20 menos el valor de K. Le ponemos la coma. El flujo máximo que sale del nodo 5 en este arco es 0. Le sumamos el valor de K, que es 20. Y la actualización de las capacidades de flujo para ese arco 3,5 queda 20 menos 20, 0. 0 más 20, 20. Vamos a copiar toda la red aquí abajo y vamos a colocar esta actualización de flujos y vamos a repetir el algoritmo otra vez. Los valores actualizados del arco del 1 al 3 y del 3 al 1 es 10, 20. Y del nodo 3 al nodo 5 es 0,20. Las demás capacidades de flujo quedan igual. Y repetimos el algoritmo. Este es el nodo origen. Identificar la capacidad más alta que sale del nodo origen es 20. Ahora hacemos el proceso de etiquetado. El nodo 2, que es el nodo que nos indica el camino, recibe 20 unidades de flujo y proviene del nodo 1. Después de este etiquetado, repetimos el proceso como si este nodo intermediario fuera el origen. ¿Cuál es la capacidad más alta que sale del nodo 2? Es 40. Al llegar al nodo 3, ¿cuánto flujo estamos recibiendo? En el nodo 3 estamos recibiendo 40 unidades de flujo y lo estamos recibiendo del nodo 2. Ahora, ¿cuál es el flujo máximo que sale del nodo 3? Sin regresar al origen. La capacidad más alta es la que lleva al nodo 4, porque no tenemos que regresar al origen. Vamos a etiquetar el nodo 4. El nodo 4 está recibiendo 10 unidades de flujo desde el nodo 3. Y repetimos el proceso como si el nodo intermediario, que en este caso es el 4, fuera el origen. ¿Cuál es la capacidad más alta de flujo que sale del nodo 4? Es 20 y nos lleva al nodo 5, el nodo final. Etiquetamos el nodo 5 recibe 20 unidades de flujo desde el nodo 4. Y para esta iteración determinamos el valor de K. El valor de K va a ser el flujo mínimo de las etiquetas. Las etiquetas nos indican un flujo de 20, 40, 10 y 20. Yo lo pongo para que sepan de dónde viene, ¿no? Entonces el valor mínimo es 10. Ahora, del camino seleccionado, que es formado por el arco 1, 2, 2, 3, 3, 4 y 4, 5, ese conjunto de arcos, vamos a actualizar sus capacidades. Empezamos con el arco del 1 al 2.
El flujo de salida de 1 a 2 es 20. A ese valor le restamos K. Y del 2 a 1 es 0. A ese valor le sumamos K. Se puede poner así o así, es indistinto. Ahora este se actualiza en la nueva red que vamos a dibujar abajo. Vamos a colocar de una vez los otros arcos que forman la ruta de la segunda iteración. Del nodo 2 al nodo 3 sale un flujo de 40, a ese valor le restamos K. Y del nodo 3 al nodo 2 sale un flujo de 0, a ese valor le sumamos K. Vamos a dejarlo sin el C. La siguiente ruta es del 3 al 4. Del 3 al 4 sale un flujo de 10. Y del 4 al 3 sale un flujo de 5. El último arco que forma esa ruta es del 4 al 5. Del nodo 4 al nodo 5 sale una cantidad de 20 unidades de flujo, le restamos K, y del 5 al 4 salen 0 unidades, se le suma K. 20 menos 10 es 10, 0 más 10 es 10. Ahora vamos a dibujar esta misma red aquí abajito y vamos a actualizar estas capacidades de los arcos de la ruta que encontramos. La ruta fue del 1 al 2, 10,10. Del 2 al 3, 30,10. Del 3 al 4, 0,15. Y del 4 al 5, 10,10. Copiamos los valores que no se modificaron igual. Y ahora continuamos el proceso de iteración. Volvemos a identificar el nodo de origen y determinamos cuál es el flujo máximo de salida de ese nodo. Como pueden ver, los tres flujos de salida tienen valor de 10, es indistinto. Un criterio para continuar el proceso de solución es elegir de la rama o del arco de más abajo hacia el superior. Entonces vemos si la ruta dibujada más abajo es más factible que todas las demás, determinando si podemos llegar por esa ruta al destino. Y si sí podemos llegar, nos quedamos con esa ruta. Identificamos el nodo de origen, de abajo para arriba, es este arco, el que nos lleva al número 2. Etiquetamos el arco 2, recibimos 10 unidades de flujo del nodo 1. Determinamos el flujo máximo del nodo 2, en este caso hay otra vez dos valores de 30, elegimos la rama más abajo, nos lleva al nodo 3. Etiquetamos el nodo 3, recibimos un flujo de 30 desde el nodo 2. Ya que llegamos al nodo 3, nos damos cuenta, observen muy bien, que de aquí no hay capacidad de flujo para el nodo destino, no hay capacidad de flujo para el nodo 4 y no hay capacidad no tiene sentido regresar al nodo 1. Entonces, como no hay capacidad de ida al nodo 5 y no hay capacidad de ida al nodo 4, descartamos el nodo 3 y nos vamos en su lugar al nodo 5. El nodo 5 lo etiquetamos, recibimos una capacidad de flujo de 30 y proviene del nodo 2. Buscamos el valor de mínimo, el valor de flujo mínimo, que es K. Y vemos las etiquetas. El primer flujo es de 10 y el segundo flujo es de 30. Nos quedamos con el valor de 10. Las rutas 1, 2 y 2, 5 las actualizamos. Para la ruta 1, 2, la capacidad de salida es de 10
menos 10. Y 2, 1, la capacidad de salida es de 10 más 10. La capacidad que llega al nodo 5 desde el nodo 2 es de 30, menos 10. Y del nodo 5 al nodo 2 es de 0. Se le suma 10. En este caso 30 menos 10 es 20 y 0 más 10 es 10. Continuamos con la siguiente iteración. La ruta que seleccionamos es del nodo 1 al 2, se actualiza 0,20. Y del nodo 2 al nodo 5 se actualiza como 20,10. Los demás valores quedan igual. Ahora continuamos otra vez desde el nodo 1. El flujo máximo es este 10. Llegamos al nodo 3. Vamos a ver de una vez, del nodo 3 podemos irnos al 2 y del 2 al 5. Vamos a etiquetar este nodo 3. Recibimos un flujo de 10 desde el nodo 1. Podemos salir del 3 al nodo 2. El nodo 2 recibe un flujo máximo de 10 desde el nodo 3. Del nodo 2 solo nos queda llegar al 5 por este arco y etiquetamos el nodo número 5. Recibe un flujo de 20 desde el nodo 2. Vamos a buscar el valor de K, tomando en cuenta las etiquetas. Colocamos las capacidades de las rutas, de la 1 a la 3, de la 3 a la 2 y de la 2 a la 5. De la 1 a la 3, la capacidad que sale del 1 es 10 y le restamos 10. La capacidad que sale del 3 al 1 es de 20 y le sumamos 10. Del arco 3, 2 sale 10 y le restamos 10 y llega a 30 y le sumamos 10. Y del 2 al 5 salen 20 y le restamos 10. Y del 5 al 2 pueden salir 10 de flujo y le sumamos 10. Actualizamos la siguiente red con esta información. La capacidad del 1 al 3 y del 3 al 1 es 0,30. La capacidad del 3 al 2 y del 2 al 3 es 0,40. La capacidad del 2 al 5 y del 5 al 2 es 10,20. Y las demás quedan igual. Continuamos con el nodo 1, nuevamente, la siguiente iteración. El nodo origen y salen 10 unidades de flujo al nodo 4. Etiquetamos el nodo 4, se reciben 10 unidades de flujo del nodo 1. Después el nodo 4, ¿cuál es la máxima cantidad de flujo que sale? Sería el nodo 3, pero el nodo 3 ya no tiene salidas, ya no puede salir del nodo 3 al 2. Aquí estaríamos regresando al nodo 1, no tiene sentido, no podemos regresar ni al 4 y no podemos ir al 5. Entonces no tiene sentido sacar del nodo 4 al nodo 3, por lo tanto nos vamos directamente al nodo 5. De esa manera etiquetamos el nodo 5,
recibimos 10 unidades de flujo desde el nodo 4. Actualizamos, primero identificando el valor de K, etiqueta con flujo de 10, el valor mínimo es de 10. Ahora, la capacidad actualizada del nodo 1 al 4 sería 10 menos 10, 0 más 10. La capacidad actualizada del 4 al 5, la capacidad del nodo 4 al nodo 5 salen 10 menos 10, inverso del 5 al 4 es 10 y se le suma acá. Si nosotros actualizamos esta red, vamos a ver que la capacidad del 1 al 4 aquí queda 0. Vamos a ponerla de todas formas. La capacidad del 1 al 4 queda 0,10. La capacidad del 4 al 5 queda 0,20. Los demás arcos quedan igual. ¿En qué momento nos detenemos? El algoritmo se detiene cuando ya no hay ruta de avance. Si se dan cuenta, del nodo 1 ya las capacidades de flujo al resto de la red es de 0. Entonces este es el último paso, el último diagrama, y también identificamos cuál es el valor de flujo máximo. El valor de flujo máximo es la suma de todos los valores de K: 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Muy bien, espero les haya servido y no hayan tenido dudas. Mucho éxito.